Transforma España. Pues un martes más en nuestros debates Transforma España. Hoy tocaba una de las secciones que a mí más me gusta, que es la de mujeres que transforman España. Reyes Escolano. Buenas noches, Federico, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Estamos aquí. con dos mujeres que transforman. Claro que sí, si es que me encanta. Sí, hoy tenemos un programa muy bonito. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial en nuestras vidas, que me gusta mucho el título porque es como muy aterrizado, ¿no? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial en nuestras vidas? Y nos acompañan esta noche dos personas, bueno, pues excepcionales, como siempre, porque vienen a través de International Women's Forum y ya sabemos que es una red global de mujeres que está fundada hace más de 50 años y que promueve el liderazgo femenino y la igualdad en el mundo, y está presente en más de 33 países y en todos los continentes, y trabaja para acercar la carrera profesional de las mujeres en todos los sectores, tanto públicos como privados. Entonces, las dos personas que nos acompañan pertenecen a esta organización y son Sonia Fernández. Buenas noches, Sonia, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, Sonia. Buenas Sonia noches. tiene más de 20 años de experiencia liderando negocios digitales como Mercado Libre, Match.com o Specific Media. Sonia se unió como socia de Equivo Ventures en el 2016 y desde entonces ha invertido en diferentes verticales, desde educación digital, health tech, inteligencia artificial o movilidad. Además es consejera en diferentes compañías como Kida, Innovamat, Odilo, Aegon, entre otras. Es licenciada en Empresariales por ICADE y MBA por Stanford, y comenzó su carrera en banca de inversión en Lehman Brothers, en Londres y en Nueva York, y también trabajó en la compañía de Private Equity 3i. Ha publicado 2 libros sobre networking y redes sociales, y en la actualidad es presidenta del Level 20 o Level 20, no sé cómo decís, en España, y socia de International Women Forum, del grupo global. Y también nos acompaña, buenas noches, que estábamos intentando descubrir de qué nos conocíamos, Elena Garrigues. Buenas noches, encantada de estar aquí. Hola, Elena, bienvenida. Encantados, Elena. Comenzó su carrera como periodista, o sea que esto le suena, y está encantada de volver además a la radio, y fue corresponsal en el extranjero con Cambio y Diario 16. Me contaba que fue cuando se constituyó la Unión Europea, entonces ahí tuvo mucho trabajo, ¿no? Luego pasó a servicios financieros en Chase Manhattan Bank y en JP Morgan, y también ha trabajado en temas de reputación corporativa y ESG e innovación. Actualmente trabaja como consultora en el campo de servicios legales, profesora de ética en la Facultad de Derecho del Instituto de Empresa. Es patrona de 3 fundaciones, una de emprendimiento inclusivo, que es Nantic Club, otra de derechos humanos, que es RFK Human Rights España, y de ayuda a niños y adolescentes, que es ANAR, que ya ANAR es muy conocida por ese teléfono donde tantos niños llaman y se solucionan tantos problemas como tienen los niños y la infancia. Y forma parte de la junta directiva de IWF. Elena se licenció en ICADE y tiene un máster en periodismo por la Universidad de Columbia, es máster en Derecho Comparado por la Universidad Libre de Bruselas, y además un programa ejecutivo en inteligencia artificial de la Universidad de Oxford. Bienvenidas a las dos, y ya vamos al grano, que tenemos mucho que contar. Pues bienvenidas a las dos. A ver, yo creo que me tenéis que contar una cosa antes, y es ¿cómo entra la inteligencia artificial en vuestras vidas? Venga, Sonia. Bueno, en mi caso, la verdad es que yo trabajo en un fondo de Venture Capital que invertimos en empresas de tecnología. Entonces, la tecnología necesitamos entenderla para saber en qué compañías invertir. Entonces, no solo entra en nuestras vidas a nivel de usuario y de ver cómo la manejamos, sino en mi caso, es necesario entender un poco cómo va a influir en los negocios que se montan y en los nuevos emprendimientos, para ver si son empresas en las que debemos invertir, y que tienen ahora mismo, yo creo que ninguna empresa que vemos no tiene un componente de inteligencia artificial que utiliza y que es parte de su ADN. ¿Y tú, Elena? Pues mira, en mi caso, como Sonia, yo he trabajado también en banca, que es un sector muy puntero, pero para mí la inteligencia artificial entró en mi vida en noviembre de 2022, cuando nació ChatGPT, que se ha convertido en mi mejor amiga.
Y en vuestra vida, pero en vuestra vida profesional, porque yo creo que el ChatGPT ya lo tenemos todos aquí. Yo lo tengo en el ordenador, en el móvil, en la tablet, en todo. Y además, yo he descubierto una cosa, que cada cacharro de estos en que lo tengo lo utilizo para una cosa distinta. El del móvil es más personal. Este es para cuestiones del trabajo, el de la tablet es más para entretenimiento, y entonces cada chat GPT me cubre un área de, Está muy bien. Sí, sí, sí. de actividad distinta, ¿no? Está muy bien, pero por ejemplo, si tú dices, eso lo decía en plan un poco anecdótico, pero en plan, si quieres profesional, yo ahora que soy profesora de ética en la Universidad del IE, pues hombre, yo lo utilizo muchísimo para preparar presentaciones, para idear actividades con los alumnos, y además yo a mis alumnos les exijo utilizar inteligencia artificial de una manera que ellos entiendan que no les puede sustituir, sino que es una herramienta más. Y en ese aspecto, pues por ejemplo, nos están formando muchísimo como profesores y ahí hay un campo por desarrollar impresionante. Yo creo, Reyes, que en algún programa anterior de Mujeres que Transforman España ya hablamos del congreso sobre ella que iban a tener. Correcto. Ahí Sonia nos puso al día que iban a Eso organizar es, un congreso pero ya ha sido. Y ese congreso ya ha sido, ¿no? Sí. Y habéis estado las dos en ese congreso y seguro que me podéis contar cosas de ese congreso, ¿no? Pues fueron 2 días, la verdad que en un sitio increíble, porque fue el parador de, bueno, el Palacio de la Palacio, Granja. el Palacio de la Granja, sino el parador Sí. del Palacio, y estuvo muy bien organizado y fue muy intenso. Tuvimos diferentes charlas, yo participé para hablar de, bueno, pues la inversión dentro de la inteligencia artificial, Elena más desde el lado de propiedad intelectual y legal, pero Sí. tuvimos a gente no solamente de la organización, de IWF, que tenemos a personas que tocan la IA desde sus diferentes ámbitos, sino gente de Microsoft, a experta, y fue teórico pero también práctico, o sea que pudimos realmente tocar también muchas herramientas que se están utilizando ahora para, pues a lo mejor tener un mayor conocimiento de cómo actuar en diferentes contextos, cómo ver lo que los agentes pueden hacer a nivel de herramientas, pero un poquito más sofisticadas, y esto evoluciona tanto que simplemente tener como una ventana a todo lo nuevo y la gente que está en el día a día haciendo investigación y en empresas punteras, pues la verdad es que es muy interesante. Entonces, y es verdad, y tuvimos, bueno, tú mencionabas a Microsoft, ¿no? A Elena González Blanco, tuvimos a Noemí Brito de KPMG, que es un genio en este tema, a Damián Ruiz Soriano de Singular Bank, o a un profesor de la Politécnica que nos dejó a todas absolutamente fascinadas, que se llama Claudio Feijó, y luego una persona de IWF que se llama Regina Llopis, que básicamente estaba ella ya construyendo algoritmos antes de que conociésemos todos la palabra algoritmo. O sea que fue un lujo de congreso, la verdad. Regina ha estado. La hemos tenido, Regina aquí en uno de nuestros programas, una maravilla, una locura. Sí. Pues sí, bueno, como todo lo que hacemos con IWF, es que es maravilloso, porque mujer e inteligencia artificial, claro, me imagino que eso tendría también una presencia en el Congreso. ¿Te puedo contar un chiste que preparé para el final de la presentación, que no era mío, por eso lo cuento, era de ChatGPT? Sí. Y entonces yo le pregunté a Chat, a quien yo llamo Lexi, que me dijera por qué las mujeres de IWF no tenemos miedo a la inteligencia artificial. Y dijo que porque llevábamos toda la vida entrenando a la inteligencia humana. Vale, me parece una muy buena sesudo, respuesta. No le falta razón a Alexi. O sea, me has hablado de los ponentes. ¿Qué conclusiones se sacaron del Congreso? Pues yo creo que como conclusiones un poco que entre todos realmente podemos lograr que la IA sea una herramienta de progreso, de justicia, de inclusión, ¿verdad? Porque un poco con todo lo que se habló allí y hasta de bienestar.
Y también de mejora, ¿no? Porque yo creo que a veces se habla de la inteligencia artificial como estos son las máquinas que van a take over, o sea, que van a tomar el control y vamos a todos bueno, van a decidir por nosotros y realmente cuando hablas con la gente que más sabe de esto, y Elena González Blanco de Microsoft y, bueno, conociendo a mucha gente que realmente está muy metida en estos temas, no tienen una visión apocalíptica de esto, sino que realmente son herramientas que van a permitir eficientar muchísimos procesos y darnos mucho más tiempo para hacer cosas en las que nosotros podemos aportar mucho más valor. Ahora mismo se hacen un montón de procesos manuales, tenemos call centers llenos de personas haciendo llamadas, por ejemplo, que bueno, pues a lo mejor no tiene un valor añadido muy alto y realmente hay muchísimas tareas que las máquinas las pueden hacer muy bien, otras no, y nosotros vamos a poder centrarnos en los problemas más difíciles y realmente liberarnos de tiempo que probablemente pues no era muy útil. A lo mejor, pues si a lo mejor, Elena, tú antes para preparar una clase tenías que hacer research y te llevaba una semana, pues ahora tienes un programa de deep research que eso te lo hace mucho más fácil. Y luego tú vas a tener que revisarlo, poner tu input, pero eficienta mucho todos esos procesos. Yo quería añadir aquí que en lo que tú estabas diciendo, Sonia, la inteligencia artificial como instrumento solamente se puede utilizar, creo yo, en temas que uno conoce muy bien, porque si no puede ser un desastre. Y es un poco lo que intento transmitir a mis alumnos. ¿Por ejemplo? Pues hombre, Sonia decía, cuando yo hago research para las clases, hombre, yo sé lo que busco, yo sé qué es lo que quiero decir, pero a lo mejor hay casos muy, muy famosos ya de juicios en los que un abogado ha ido con una retahíla de sentencias que eran falsas. Y que luego cuando al abogado le decía al juez, pero bueno, si esto, dice, bueno, es que mi hijo utiliza ChatGPT y yo se lo pregunté. Entonces, lo primero es que no hay que creerse todo. Y segundo, si sabes de lo que estás hablando, te va a ir muchísimo mejor en ese funcionamiento de la IA. Y ahora también hay mucha investigación en muchos proyectos que lo que están haciendo es cómo mejoramos lo que ya está. O sea, si piensas en la IA, funciona muy bien con todo lo que es texto, pero al final es un sistema que lo que hace es, con toda la información de la que se nutren, estos modelos LLMs, predicen qué es lo que es más probable que, cuando tú le preguntas algo, qué es lo más probable que salga de esa respuesta. Pero a veces no tienen ni el contexto adecuado, ni a lo mejor los parámetros éticos que para una compañía son importantes tener, porque a lo mejor una respuesta es, oye, pues lo más eficiente aquí sería, no sé, que todos los empleados desaparecieran, por ejemplo, o cosas que obviamente hay ciertos parámetros que no se pueden tocar, y luego dar ese contexto, dar saber de dónde sale esa información. Cuando hablas con la gente que más sabe de estos temas, realmente todos los parámetros que están metidos dentro de estos modelos, al final, cómo se llega a ese output no está muy claro. Es como una caja negra. Exacto, es el black box. Que es muy importante luego establecer también otros mecanismos de balance para que puedas contrastar esa información, puedas saber de dónde ha surgido esa fuente, para que realmente los datos que salen, que tú puedas realmente ver si son ciertos o no y si te valen para el tipo de respuestas que quieres, ¿no? En función de tus parámetros y de tus esquemas que tienen sentido, ¿no? Éticos o legales. Y en eso se está investigando y se está trabajando mucho, porque no todo lo que sale de la máquina te lo puedes tomar como si esto es la verdad. Exacto. Por ejemplo, yo le tengo que corregir mucho. Claro. Sí. Comete muchos errores. Sí. Y errores no de errores de cosas recientes, que se supone que debería de tener ya, debería de saber buscar la información al detalle y comete errores de bulto, que si no eres consciente de que está cometiendo el error lo puedes cometer tú. Y es peligrosísimo. Claro. Entonces yo le pido mucha información, pero luego tengo que contrastar, tengo yo que estarla mirando y
depurando. Porque... Y hay muchos sesgos también. Ten en cuenta que todos estos modelos se nutren de la información que existe, que mucha información pues está sesgada por ese contenido. Entonces, a lo mejor hay compañías que tienen que entrenar esos modelos con su información propia para que realmente vayan primero a buscar en sus propias fuentes antes de buscar en todo lo que puede estar publicado en Internet. Y eso es interesante para lo que es el fine tuning que se llama, o afinar esos modelos y que se entrenen con la información más reciente, más que se ajusta más al tipo de compañía, sector que a lo mejor está requiriendo esa información, y todo eso al final es un proceso que las compañías también tienen que hacer, ¿no? De hecho, hay ejemplos ya, por ejemplo, de despachos de abogados que se crean sus propios modelos con su información. Entonces, si queréis, es como una especie de intranet, es decir, es una cosa solo para los abogados y las personas que trabajan en los despachos, que están tranquilos porque saben que el output que va a dar el modelo está basado en su propia información. Entonces, eso es una manera ya como de protegerse, si quieres, ¿no? Bueno, nosotros tenemos nuestra propia inteligencia artificial en la radio. Es nuestra, para la radio. Exacto. ¿Vale? Entonces, hace lo mismo, pero con las cosas de la radio, propias de la radio, y ya está, y ya aprende ella misma todo lo que necesita aprender para que la podamos manejar aquí en la radio, ¿no? Entonces, pero es una inteligencia artificial, no es una intranet. ¿Y es una inteligencia artificial que habéis creado vosotros? ¿Es in-house? Sí, ¿no? La hemos creado nosotros, efectivamente. Es que eso es lo mejor. Sí que es verdad que muchas veces toda esa información interna tiene que ser complementada con información pública. Sí, claro. Y ahí es donde también ahora existen compañías que lo que están haciendo es hacer un poco curar esa información para que se nutra de fuentes públicas que tú estés más en control. Controlando, sí. Y que no sea algo mucho más abierto, donde ahí pues puedes tener esos problemas de información que no sea correcta y que no sepas que la fuente realmente sea fiable, ¿no? Sonia, aquí en España, ¿en qué áreas están invirtiendo los fondos de capital riesgo? Pues mira, ahora hay muchas compañías que utilizan toda esta, lo que llamamos inteligencia artificial generativa, para crear sobre todo lo que llamamos la capa de aplicaciones. O sea, si todos hemos oído hablar de OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, o tienes Google con sus propios modelos, Meta con sus propios... Todos esos Large Language Models, las plataformas, eso para nosotros no son compañías que podamos invertir dentro de fondos de capital riesgo, porque requieren un nivel de inversión enorme, porque los incumbentes, los grandes jugadores ya están ahí muy bien posicionados y tienen mucho músculo financiero para apoyar. Pero sobre estos LLMs se pueden construir lo que se llaman aplicaciones, que en muchos casos al final es un poco lo que comentábamos antes. Lo que pretenden es eficientar muchísimos procesos, tanto en temas de atención al cliente, en temas de procesos de venta, en temas de cualquier tipo de procesos y de operaciones que pueda tener una compañía, cómo puedes eficientarlo. Y uno de los temas que estamos viendo ahora mucho es toda la parte conversacional, que realmente avanza muchísimo. Incluso estaba ahora recordando que en el congreso que tuvimos en La Granja nos hicieron una demo de Scribe, que es una aplicación de IA conversacional, donde realmente hacen una transcripción de las conversaciones que puedes tener en el contexto de una cita médica, que al final lo que hace es que el médico no tenga que estar... Normalmente la experiencia que tenemos nosotros cuando vas al médico es que la mayor parte del tiempo no te está mirando porque está tecleando lo que le estás diciendo, cosas que... Entonces, liberar todo eso y tener especie de copilot que te está entendiendo las conversaciones, está filtrando lo que es anécdota de lo que es core y relevante, y que luego evite que el médico haga esta transcripción, es una herramienta súper potente. O todo lo que ahora mismo pueden ser llamadas de call centers, que lo hace la máquina, y que o sea, tú lo escuchas
y te diría que ahora mismo ya os hago una demo de algunas de las compañías que nosotros estamos viendo para invertir y no diferencias si es un humano o si es una máquina. Porque no es una voz robotizada, es una persona, o sea, no lo distingues. Y eso al final pues hace que muchas compañías que no se podrían permitir hacer muchos procesos de atención al cliente, de seguimiento, pues lo puedan hacer de una forma con un coste bajísimo y muy eficiente. Entonces, bueno, sí que estamos viendo pues todas estas aplicaciones para eficientar procesos. Con texto, con sería la IA que conocemos más tradicional o con agentes de voz. Y luego, por tampoco extenderme mucho, ahora mismo estamos viendo mucho todo lo que a lo mejor habéis oído hablar de los agentes. Que los agentes son básicamente formas de tener procesos donde las máquinas, por decirlo de alguna forma, hablan entre ellas y pueden eficientar procesos sin que tenga que haber un humano en el medio, ¿no? Y ahora se están trabajando en protocolos para hacer que todos esos agentes puedan hablar entre ellos y haya como una especie de tecnología común. Y bueno, es eficientar todos estos procesos que ahora mismo estamos haciendo y que realmente va a ser bastante fácil pensar que muchas de las tareas que hacemos hoy puedes tener un agente por detrás que te lo está haciendo. Es como si tú tienes un mini Sonia, un mini Federico haciendo parte de los trabajos que tú estás haciendo y dándote el output. Qué maravilla, la verdad. ¿Qué características debe tener una compañía de inteligencia artificial para que sea interesante? Este es un poco el gran reto que tenemos en España y si tenemos tiempo luego hablaremos un poco de cómo estamos a nivel España, a nivel Europa. Una de las cosas que más interesantes de este mercado es que estamos como en una ola de innovación enorme y el mercado, al final, como estás sustituyendo también procesos y servicios, es enorme. Pero también la ventaja o el nivel de diferenciación entre compañías es muy difícil de percibir. Si a lo mejor hay un equipo en España haciendo algo a nivel de eficientar procesos de atención al cliente, por ejemplo, hay un montón de compañías en Estados Unidos, en otros países europeos, haciendo exactamente lo mismo. Entonces, es difícil saber si las compañías a nivel local van a tener la suficiente capacidad de tener un producto diferenciado para ser globales. Y ese es el gran reto, porque ahora mismo todas las compañías que están probando herramientas de inteligencia artificial en sus corporates pueden utilizar una herramienta española, una que esté en Estados Unidos o que esté en Inglaterra, y tenemos acceso a todas estas aplicaciones ahora mismo. Entonces, esa capacidad de diferenciarse es difícil. Entonces, para nosotros realmente tenemos que tener, sobre todo, una confianza en que el equipo sea capaz de tener una estrategia de lo que llamamos go-to-market, de llevarlas al mercado de una forma muy agresiva o con una gran capacidad de llegar, porque la competencia es enorme. ¿Tenemos fuga de talentos aquí en España? Pues, si quieres... mira, para mí es interesante porque hay mucho talento español, muchísimo. ¿Sí? Tenemos ingenieros en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Tenemos escuelas de ingeniería que no tienen nada que envidiar a las americanas, pero todos esos ingenieros quieren trabajar con los mejores. Entonces, necesitamos crear compañías donde quieran trabajar, y si no están aquí, se van a ir a Estados Unidos y se van a ir a donde realmente puedan trabajar con los mejores ingenieros. Entonces, tenemos muchísimos españoles en San Francisco. Yo estuve en septiembre ahí. La cantidad de talento español en San Francisco es brutal. Lo bueno que tenemos en España es que ese talento que se está formando allí quiere volver. A veces no es fácil volver porque no se dan las condiciones o las compañías a lo mejor no tienen la capacidad de atraer ese talento de vuelta, pero en general el español quiere volver. Y no está mal que tengamos gente española que se forme
en Estados Unidos, porque en el fondo trae ese talento de vuelta, Claro. y eso es muy importante. Entonces, yo creo que los mejores ingenieros es muy probable que se vayan a trabajar a Estados Unidos, muchos vuelven, hay muchos que están aquí, pero yo creo que no podemos tampoco poner puertas al campo y que realmente hay muchas empresas punteras que están contratando a talento de todas las partes del mundo, vamos. Elena, ¿tú qué? Estoy totalmente de acuerdo y además añadiría una cosa que quizá luego vamos a hablar un poco más de ella, y es que en Europa ahora mismo hay una seguridad jurídica que no hay en Estados Unidos. Es un tema polémico porque hay gente que dice que, claro, que eso dificulta que las compañías españolas compitan bien a nivel global. Pero yo estoy convencida de que al final del día esa seguridad jurídica va a ayudar. Y a los españoles que se han ido les va a animar también a volver a España y a desarrollar aquí sus proyectos. ¿Y qué necesitamos para que, no solamente para atraer el talento, sino también para liderar aquí, tanto en España como en Europa? Para mí es importante trabajar desde abajo, ¿no? Yo creo que muchas veces los emprendedores que tienen éxito en España no se les da la visibilidad que merecen y no son como role models a los que la gente en las universidades quiere aspirar a ser. En Estados Unidos los estudiantes más brillantes quieren emprender, quieren montar compañías y de alguna forma lo quieren hacer porque ven que esas personas son líderes de opinión, tienen influencia, son admirados por la sociedad, y eso lamentablemente no pasa en España y es una pena porque tenemos emprendedores muy brillantes. También tenemos que trabajar en la cultura de no demonizar el fracaso, porque por cada emprendedor que emprende de forma exitosa probablemente se ha pegado una torta 1, 2 o 3 veces antes. Y eso, si realmente te perjudica, pues al final va a hacer que quieras emprender menos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ensalzar esa figura del emprendedor. En España no se ensalza, al revés. Es como muchas veces a los emprendedores, y tenemos casos como Globo, como Cabify, que se demonizan a todas estas personas que en el fondo están creando compañías, están trabajos y se están arriesgando y están trabajando 24/7, y eso es muy importante. Y luego os diría también, en el tema de fomentar las carreras STEM, sobre todo hay una asignatura pendiente para las mujeres. Hay muy pocas mujeres que estén haciendo ingenierías informáticas, y no es que sea necesario ser ingeniero para emprender, no, pero es importante y es necesario entender la tecnología para sobre todo ahora mismo. Entonces yo creo que debemos de fomentar eso desde abajo. En la Fundación estamos ahora haciendo, en colaboración con Digitales, es una plataforma que reúne a un montón de empresas del sector. Ya hicimos hace unos años un estudio de las vocaciones STEM y las mujeres salían muy negativo. Sí, lo hemos hablado aquí varias veces. Sí. Pero estamos haciendo otro, repitiéndolo, unos años después, y es que va peor. Parece que va peor. Todavía no tenemos todos los resultados porque hacemos encuestas en colegios y en universidades. Y bueno, vamos a ver los resultados. En septiembre estarán, pero ya los contaremos. No entiendo por qué. Bueno, tienen sus explicaciones, ya los escribiremos. Tienen algunas explicaciones, pero alucinante. Bueno, hay algunas iniciativas de todas maneras que yo creo que aportan valor, que a lo mejor has sido tu jurado también, ¿no? Como lo de Technovation y todo esto que es para chicas. Y la verdad es que cuando yo he sido jurado se presentan cosas muy, muy bonitas. Maravillosas. Lo que pasa es que luego no tiene recorrido. Esto es una cosa que se hace a nivel de colegio, no tanto en universidad. Pero en el IE, por ejemplo, se fomenta muchísimo el emprendimiento, hay premios, se forma a la gente en el emprendimiento. Pero un poco lo que decía Sonia del fracaso, a mí me parece fundamental. Una de las personas de las que más he aprendido era un emprendedor en serie israelí que vino a dar una charla y dijo, bueno,
Yo les voy a hablar de mis mayores 5 fracasos, porque, hombre, ustedes ya saben que yo he triunfado, pero déjenme que les cuente cómo he fracasado. Y claro, eso en España es impensable. Todo el mundo viene a hablar de su libro y de lo bien que lo ha escrito. Ya. Tú has mencionado antes, Elena, la regulación europea. ¿La inteligencia artificial va por delante del derecho? Muy por delante, Federico, pero muy. O sea, el derecho lamentablemente está siendo no proactivo, sino reactivo. ¿Por qué? Por lo que te decía, la velocidad es exponencial. Tú no sabes lo que va a pasar, no ya dentro de un año, dentro de unos meses. Y hay cosas que se quedan obsoletas según se van sacando de la manga, digamos, ¿no? Entonces, yo aquí creo que, en fin, lo que ha hecho la Unión Europea con buen sentido, y ya te digo, por ejemplo, hay gente muy estupenda a la que respeto mucho, que estaría en total desacuerdo conmigo, es que el RAI, el reglamento el RIA de inteligencia artificial, lo que ha hecho ha sido establecer unas bases para garantizar la seguridad, ¿no? de todos los que participan, digamos, ¿no? Entonces, se basa en 3 pilares que para mí son fundamentales, ¿no? Uno es que hay unas obligaciones en función del riesgo, ¿vale?, para el sistema del IA y para su aplicación. Y esas obligaciones van de riesgo mínimo a riesgo inaceptable, ¿vale? Eso es uno. Otro es que el foco se pone en lo que es el risk assessment, ¿no? En el riesgo que va, en la calidad del dato, en lo que llaman attribution, que es la atribución, y en la revisión humana. Y sobre todo, se aplica a todos los participantes en la cadena de valor. No es a uno sí y a uno no. Yeah. A todos los participantes, ¿vale? Entonces, en ese aspecto, pues claro, no sé si quieres comentar un poco quizá las diferencias con Estados Unidos, creo ¿no? que sería fundamental, porque pero prácticamente no tienen regulación. Es que prácticamente no tienen. Entonces, bueno, ahí es como un sandbox, ¿no? Donde van un poco caso a caso, ¿no? Pero, por ejemplo, hay unas diferencias fundamentales. Una, el tema de la autoría de la IA. Sí. En Europa, el autor tiene que ser una persona física. En Estados Unidos todavía están como pensándolo, digamos, ¿no? En los datos de entrenamiento, pues aquí hay una política súper estricta de uso. Y en Estados Unidos están con la teoría del fair use, que ya conocéis, que, bueno, pues, hombre, pues a lo mejor se puede entrenar un poco más de lo que dejamos aquí, ¿no? O de otra manera. Y luego la responsabilidad de uso, ¿no? Que en España está muy centrada y muy definida para los humanos, y en cambio en Estados Unidos, en fin, total. En España lo que tenemos es una regulación preventiva. Yeah. Y en Estados Unidos es mucho más abierto y mucho más incierto. Yeah. La otra cara de esto, por otro lado, es qué implicaciones tiene para los emprendedores que quieren montar negocios basados en IA. Claro. Nosotros tenemos un caso que es la última inversión que hemos hecho precisamente, y la fundadora, que habíamos invertido en su anterior compañía, y esta es una compañía que la compró Apple en pandemia, en el 20, y estuvo esta fundadora 4 años en Apple, y ahora se ha salido para montar su compañía basada en infraestructura de IA. Y al final ella me decía, es que la quiero montar en España, pero es que la voy a tener que incorporar en Estados Unidos, porque es que no tengo tanto riesgo de montar la IP en Europa, que es que no lo puedo hacer. Entonces, al final, es una pena porque, o sea, los empleados van a estar... Eso no quiere decir, aunque la monte en Estados Unidos, no quiere decir que no tenga el equipo en España, y eso nos pasa mucho con compañías que están incorporadas en Estados Unidos, pero luego tienen el equipo aquí. Pero realmente, a nivel luego de este es un activo europeo o americano, pues va a ser americano porque está incorporado ahí. O sea, que está claro, Sonia, que tiene que haber un equilibrio entre la protección y la innovación. Eso está claro. Pero tú has dicho que esta persona corre un riesgo al montarla en Europa. Yo creo que no. Yo creo que al revés, que a largo plazo va a estar más protegida en Europa.
pero entiendo que, claro, hay ciertas cosas que aquí no se pueden hacer, que en Estados Unidos sí. Sí, es difícil porque cuando compites con reglas distintas, bueno, es un poco complicado, pero bueno, está claro que Europa tenemos que ponernos las pilas, como quien dice en el tema de IA, porque al final la innovación, cualquier compañía de tecnología va a tener un componente de inteligencia artificial asociado muy grande y tenemos que ver la forma de poder mantener esa propiedad intelectual y esa generación de valor dentro de Europa. La propiedad intelectual es uno de los grandes... cuando apareció todo esto y hubo gente que escribió incluso libros con la inteligencia... Absolutamente. ¿De quién es el libro? ¿De quién es el libro, efectivamente? Pues la propiedad intelectual es un componente fundamental de la IA. Entonces aquí tenemos los inputs y los outputs, ¿no? El input es el prompt, son las instrucciones que tú le das al modelo, y el output es lo que te devuelve, digamos, ¿no? Entonces, el output, y aquí, y hay dos actores, que es que parece una película de Star Wars, que son los providers y los deployers, ¿no? Los providers son los proveedores, o sea, OpenAI es un provider que provides, proveedor, sí, claro, sí. ChatGPT, ¿no? Y el deployer, pues somos nosotros, tú, que lo utilizas en 20.000 cacharros para diferentes usos, ¿no? Entonces, en Europa, por otra parte, hay una contradicción con lo que se llama el text and data mining, o sea, la minería de datos. Curiosamente, hay un reglamento donde se puede hacer ese mining, ¿no? Y claro, eso ayuda mucho a las compañías como OpenAI a formar a sus modelos con información pública, que es lo que hablábamos antes un poquito, ¿no? Y entonces lo que dicen las compañías es, vale, pero usted puede opt out, es decir, usted puede salirse. Entonces tú vas, por ejemplo, a OpenAI y hay un sitio donde tú puedes decir, por favor, que yo no quiero como creador, sea escritor, researcher, médico, lo que sea, pero claro, eso luego tiene muchísimas salvaguardas, ¿no? Una es que lo que han dicho es que sí, esto sirve, pero de cara a futuro. O sea, ChatGPT 3 no tenía eso, ¿vale? 2, OpenAI lo revisa y decide si lo acepta o si no lo acepta. Entonces, hay una desprotección todavía bastante grande en términos de propiedad intelectual. Ha mejorado. Es decir, tú hace 2 años le pedías que te reprodujera una página de un libro y lo hacía. Yo ahora se lo pido y me dice, Elena, I'm so sorry, lo siento mucho, pero por mi política de privacidad no lo puedo hacer. Pero, por ejemplo, y Sonia lo recordará, para el Congreso de la Granja le dije, reproduce una imagen de Snoopy, el de Peanuts, ¿no? Y me dijo, lo siento, por política de privacidad no puedo. Sí. Y le dije, vale, reprodúceme, y entonces en mi prompt le describí yo a Snoopy. ¿Y qué pasó, Sonia? Que era Snoopy tal cual. Era Snoopy tal cual. Claro. Entonces, todo tiene su truco. Sí, porque tiene sus vericuetos. Justo. Para poder llegar, ¿no? ¿Hemos avanzado los modelos de IA para la protección de los derechos de propiedad o no? Hemos avanzado en este sentido que te estoy diciendo, ¿sabes? Que ahora mismo y de cara a futuro ya incorporan una serie de cláusulas y de cosas que antes no había. Oye, hace unos meses nos sorprendimos de pronto con una cosa que se llamaba DeepSeek. ¡Hombre! Vale, pero espérate, lo voy a hacer después de la publi. ¿Quieres ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Esto es invertir lejos. Y esto es invertir cerca. ¿Lejos? Cerca. En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca.
Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. DeepSeek era la IA china a la que todo el mundo dice, cuidado con lo que le cuentas. Hombre, si antes decíamos que en Estados Unidos era incierto, no te quiero ni contar en China, ¿sabes? Entonces, lo que está pasando en China, por ejemplo, desde un punto de vista jurídico, es que si en Europa decimos no, el output para que sea reconocible tiene que ser generado por un humano, en Estados Unidos lo están debatiendo, en China ya ha habido sentencias, es más, de marzo de 2025, o sea, de hace nada, de hace 2 meses, donde se dice que sí, que se puede registrar la autoría de la inteligencia artificial. Y incluso hay un profesor de la East China University que ha escrito un paper en el que dice que tenemos que volver a repensar este tema de la creación, ¿no? Y entonces él lo que dice es que ahora mismo los creadores son arquitectos creativos que colaboran con las máquinas, que ya no son creadores ellos, que es una colaboración. Entonces, claro, eso ya, en términos de propiedad intelectual, lo lleva a un estrato... Ahí ya cabe todo. Ahí cabe todo. Ahí ya cabe absolutamente todo, ¿sabes? Pero en fin. Hombre, yo creo que DeepSeek fue una coctelera para Estados Unidos a nivel de... Yo creo que no se pensaba que realmente China iba a ser capaz de hacer catch-up a nivel de estado del arte de innovación y sobre todo poder llegar a niveles de eficiencia con los modelos a un coste tan bajo. Entonces eso es un poco lo que yo creo que también está detrás de pues qué chips se les está dando a China a nivel de Estados Unidos, hasta qué punto puede realmente controlar esa ventaja competitiva a nivel de IA con esos chips que son más eficientes, cuando realmente China ha sido capaz de llegar a niveles de eficiencia con chips peores, por decirlo de alguna forma, y en el fondo... Y con mucho menos dinero. Y con mucho menos dinero, claro. Mucho menos. Hombre, ellos exageran y dicen que lo han hecho por nada, pero aún así es 10 veces menos de lo que les ha costado a los americanos. ¿Y realmente es competitivo? O sea, ¿esa inteligencia artificial es competitiva con las que conocemos? Hay estándares donde se miden un poco todos estos modelos a nivel de qué grado de accuracy, o sea, de eficiencia y realmente en esos rankings, pues en esas comparativas se posicionan muy bien, con lo cual... Y luego es muy curioso, porque si tú le preguntas a DeepSeek que si sufre censura... Te dice que no. Te dice que no. Claro. Pero no le preguntes si China es un régimen totalitario, comunista, tal, claro. Porque también te dice o que no. Dirá que no puede hablar de política o algo así. Pero bueno, sí. Pero lo cierto es que pero es competitivo, que es la pregunta que sí, yo... Sí, claro que sí. Claro que sí. Absolutamente. Componente ético en esto, Elena. Componente ético. Pues porque entiendo que esto nos está haciendo cambiar también nuestro marco ético en general, ¿no? Absolutamente. Entonces, para mí, el tema más importante relacionado con la ética en el uso de la inteligencia artificial es la responsabilidad. Es decir, que la persona tiene que hacerse responsable de cómo lo utiliza y tiene que entender que cada decisión algorítmica le puede cambiar la vida a alguien, digamos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a mis alumnos, ya te digo que les exijo que utilicen la inteligencia artificial, pero siempre les digo que lo tienen que hacer con unos parámetros muy claros, atribuyéndolo además, ¿sabes? O sea, porque si yo les digo, oye, yo utilizo inteligencia artificial para esto, tú me lo dices también para mí, digamos, ¿no? Entonces, la tecnología exige más responsabilidad, no menos, ¿vale? No sé si Sonia está de acuerdo. Sí, lo que comentaba antes, ahora hay compañías que lo que hacen es
poner lo que se llama como guardrails en inglés, como salvaguardas para que el output de estos modelos esté dentro de estos parámetros aceptables por las políticas de ética de las compañías. Y eso podemos llegar a extremos de si tú le dices al modelo que pues el clásico ejemplo de imagínate que tienes el coche autónomo y está en un cruce y tienes a quién salvas antes. Si al final te vas a estrellar contra un humano, pues o contra dos, ¿a quién eliges? ¿Por edad? O sea, te puedes llegar a plantear debates éticos donde tú tienes que tener ciertas políticas y no permitir que la máquina o que el modelo te dé un output que a lo mejor se está saliendo fuera de tu parámetro, ¿no? A nivel de pues de políticas de contratación. A lo mejor tú puedes decir, mira, pues voy a contratar a personas que tú a lo mejor tienes ciertos parámetros donde, necesito que cada uno podemos pensar en ciertas cosas que serían impensables si estamos viéndolo desde una perspectiva con tu código ético, pero a lo mejor el modelo no tiene ese código ético entrenado con tus valores. Entonces, es hacer ese fine-tuning para que ese código ético esté reflejado en el output que los modelos realicen. A lo mejor no tenemos que irnos al caso extremo de a quién decido atropellar, pero hay otros casos donde sí que hay decisiones que a lo mejor, tú a lo mejor podrías decidir una cosa, pero estaría en contra de tu política como corporación, y eso es algo que se tiene que tener en cuenta. Sí, Elena. Mira, hablando de códigos éticos, el ejercicio final del curso que les doy a mis alumnos es hacer un código ético con ChatGPT y hacer uno ellos, sin ChatGPT, y luego compararlos. Y ahí es donde se ve que tú no tienes que ser solamente tecnológicamente muy capaz, tienes que tener criterio. Y de ese criterio emana la responsabilidad, digamos, ¿no? Y entonces les encanta, y hay algunos que me dicen, pues a mí me gusta mucho más el que he hecho yo que el que ha hecho ChatGPT. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo todo lo que tú sabes de ese tema. Entonces, a mí me decía un profesor de la Universidad de Santiago sobre esto, decía, lo bueno que tiene la inteligencia artificial es que nos retrotrae al origen de la filosofía. Sí, estoy de acuerdo. Que es, no se trata tanto de saber responder a las preguntas como saber hacer las preguntas adecuadas. Sí. Absolutamente, me encanta, sí. Y entonces tenemos que decir, él lo decía, dice, yo ya no les enseño a mis alumnos a responder a las preguntas, porque total, ¿para qué? Si lo van a buscar en una inteligencia artificial. Lo importante es que sepan hacer las preguntas correctas, las preguntas adecuadas a esa inteligencia artificial. Y también es muy interesante en este tema, al final estos modelos se entrenan y se entrenan muy bien, sobre todo cuando tienes un output que es o cierto o falso. Entonces, hay muchos ejemplos de, por ejemplo, hay un juego que se llama el Go, que es asiático y pues es como estos modelos, pues al final llegaron a una jugada que los grandes maestros del Go hubiera sido imposible. Bueno, pero porque podemos optimizar el modelo, en este caso es muy fácil. ¿Ganas la partida si haces esto o no ganas? Con lo cual es muy fácil de optimizarlo. Pero la filosofía, claro, la filosofía, cuestiones éticas, las cuestiones, ¿qué es óptimo? A lo mejor lo que es óptimo para mí no es óptimo para Elena. Entonces, ahí la máquina tiene o el modelo, no hay una respuesta verdadera o falsa. Es mucho más difícil de entrenar. La inteligencia artificial tiene que acelerar el pensamiento crítico, claro, no sustituirlo. Y la gente cree que lo sustituye, pero no. Es decir, si tú... Primero, aquí hay mucho tema de formación. Es decir, la gente tiene que estar formada en cómo utilizar la inteligencia artificial. Porque si no, no lo sabe. Entonces dicen, no, es que el pensamiento crítico va a desaparecer. Para nada. A mí la inteligencia artificial me ayuda a fomentarlo. Y si veo que no, la dejo de lado.
Tú has escrito cuentos. Sí. Es que eso he leído por aquí. Sí, he escrito un cuento escrito por mí e ilustrado por ChatGPT. Entonces, pregunta, ¿podría yo registrar ese cuento? Claro. Pues no. No puedes. No, No la puedo. parte del contenido no. ¿Puedo? No, sí, solamente la Claro. parte del contenido. Pero no el cuento entero. Pero no el cuento entero. Hay un caso muy famoso que se llama Zarya of the Dawn, donde una persona escribió una novela y la publicó y tal, y cuando la fue a registrar, y esto es en Estados Unidos, le dijeron, sí, bonita, tú puedes registrar el texto, pero lo otro es de la inteligencia artificial, fíjate tú. ¿Y cómo saben que es de la inteligencia artificial? Hombre, vamos a ver, yo por ejemplo, esas imágenes, Sí. tú tienes que demostrar si las has hecho tú o no. Entonces yo puedo enseñar los prompts que he dado, pero el resultado es muchísimo más y muchísimo mejor que el prompt que yo le daba a la inteligencia artificial. Pero si yo, por ejemplo, le pido a la inteligencia artificial que me escriba un libro y yo luego cojo el texto que me ha pasado y lo pongo en un Word, digo, ¿cómo va a saber alguien que ha sido la inteligencia artificial y no he sido yo? Ahí entra la ética. ¿No? No, pero aparte eso lo puedes registrar porque tú le has dado el prompt, tú le has dicho, hombre, tú no le puedes decir, hola, escribe un libro. No, Ya, le no, tienes que decir, yo le tengo que decir, quiero que escribas sobre Efectivamente. esto. Yo, por ejemplo, lo hago con mis editoriales, Sí, ¿vale? sí. No tengo ningún problema, porque yo la utilizo, es decir, me ayuda, ¿no? Claro que sí. Pero luego lo cojo, lo pongo en un formato Word, lo corrijo, meto porque como decía antes, comete muchos errores, los tengo que corregir, tal, y ya está. Y luego leo yo el editorial. Pero exactamente, la IA te ayuda a pensar mejor, no sustituye tu pensamiento. No, yo le digo lo que quiero que diga. Efectivamente. Yo quiero que me escribas un editorial que con estas características, que tenga que diga estos o que tenga estas ideas, estos argumentos, tal. Y luego ya lo hace. Pero entonces me dice, no, y Donald Trump, que está en campaña electoral, y digo, no, perdona, no está en campaña electoral, ya es presidente. Además se lo tengo que decir, chat, te has equivocado, ya es presidente, desde el 20 de enero es presidente de Estados Unidos. Y a lo no mejor me pongas... está alucinando o está confundiéndose con eso porque tiene mucha más información de antes que de claro, ahora. Entonces todo el tema de lo que se llama en inglés el recency, o sea, de lo más reciente, es lo que no está tan no es tan probable muchas veces que todo lo anterior. Por eso hay mucho ahí que no lo hace bien. Claro, ¿ves? Yo, por ejemplo, le tengo que decir, léete los periódicos de hoy. Claro. Y ahí lo vas a fantunear. O sea, claro, entonces él ya lo hace. Pero por eso el prompt es tan importante, porque es el que dicta el tono, el contenido y el resultado está en función de eso, ¿comprendes? O sea, entonces, claro, si tú le das todo eso, pues al final el resultado sí es tuyo. ¿Y qué límites le ponemos para que ese pensamiento crítico no desaparezca o no se desplace? Hombre, vamos a ver, gente perezosa ha habido siempre. Sí, bueno, claro, ya. O sea, no, pero es que es verdad. O sea, es que al final y se le copiones echa... también. Y copiones también, Federico. Las chuletas no las han inventado ahora. Las chuletas no son de ahora. Claro, vale. entonces, antes, vamos a ver, el bien más preciado era la enciclopedia Espasa-Calpe o la británica. Bueno, luego llegó Google y yo francamente dejé de ir a la británica, ¿para qué te voy a engañar? ¿Vale? Claro. Pero bueno, pues ahora tenemos esto, pues dejamos ya Google de lado. Ahora, si lo haces con cabeza, si lo haces con responsabilidad, si es una herramienta que te ayuda a pensar mejor, ahora, pues hay libros que se llaman El Rincón del Vago. Bueno, pues chico, pues para El Rincón del Vago, pues esto sí será un atajo a su pensamiento, pero para los que no somos perezosos, no lo es una gran ayuda. Yo creo que es un poco como cuando apareció la calculadora y pensábamos que ya nadie iba a saber sumar, pues probablemente sí que todos como especie humana hemos perdido mucha parte del cálculo mental. Seguro que nuestros padres y nuestros abuelos les decías, súmame esto, y te hacían en la cabeza y te sacaban la cuenta. Y nosotros no somos capaces porque tenemos la calculadora. Pero somos capaces de hacer otras cosas y a lo mejor entonces bueno, yo creo que sí que ayuda pensar que hemos pasado ya por estos herramientas de eficientar cosas que antes se hacía de una forma, ahora se hace de otra, pero bueno, yo creo que es importante el que los jóvenes y los niños no pierdan la capacidad de
para mí de enfrentarse al reto de no sé hacer algo y me voy a enfrentar a una hora por delante para ver cómo consigo hacerlo. Y ahora, a mí es un poco mi mayor miedo, que enseguida, bueno, ya tengo como la chuleta o ya tengo el recurso fácil, y yo creo que es importante enfrentarse al no sé hacer algo, me voy a pelear hasta que consigo entenderlo. Y eso, bueno, yo creo que vamos a ir viendo a ver cómo se va gestionando. Pero eso que yo estoy con gente joven, porque son alumnos de primero de Derecho, se ve perfectamente los que lo quieren hacer y los que no. Claro. ¿Me entiendes? Y eso es ya naturaleza humana. O sea, hay unas cualidades para el emprendedor y para el que quiere ir más allá, ¿no? Y luego hay gente que es capaz de parar, reflexionar y decir, esto no me está llevando a nada. Voy a empezar otra vez sin inteligencia artificial a ver dónde me lleva. Eso existe también. ¿Qué deberíamos de hacer como país para ponernos en el mapa? Pues yo vuelvo un poco a lo que decía antes, ¿no? Fomentar el emprendimiento, fomentar arriesgarse, fomentar esa cultura del esfuerzo. Yo creo que es muy importante. Emprender es tremendamente complicado. Nosotros que lo vemos desde el otro lado como financiadores de emprendedores, conocemos a muchísimos emprendedores con muchísimo talento. Parte de lo que nosotros hacemos es, y en general el negocio del Venture Capital, para que una empresa vaya bien, va a haber 10 que no van a ir bien, y no va a ir bien quiere decir que se van a ir a cero. Entonces, es un trabajo muy retador, pero que en el fondo es la única forma que tenemos de poder progresar, de poder innovar y de poder generar riqueza. Y eso es algo que o lo vamos fomentando y premiando y alentando a que haya más gente que se anime a emprender, o lo vamos a ir perdiendo. Y por otro lado, sí que pienso que en España se dan los condicionantes que hace probablemente 10 o 15 años no se daban, en el sentido de que hay capital ahora mismo para financiar estos emprendimientos. Tenemos fondos, yo trabajo en uno de ellos, pero hay muchos, y un emprendedor no tiene que ir a buscar capital a Estados Unidos para emprender, puede conseguir financiación en España, y se dan todos los elementos a nivel de talento, de ingenieros, capital, y lo que necesitamos es que haya más emprendedores que se animen. Y yo, para eso, Sonia, creo que es fundamental, y vuelvo una vez más, el tema de la educación. Es decir, no se educa a emprender, no se educa a perder el miedo al fracaso, y por ejemplo, hay países ya, Federico, como Singapur, donde la IA es obligatoria en los colegios, obligatoria como asignatura. Claro, es que tú ten en cuenta que el día de mañana, ahora a lo mejor para un chico, una chica que está buscando trabajo, le piden un C1 en alemán. Sí. Pues es que dentro de nada le van a pedir un C1 en IA. Y es que se van a tener que examinar y lo van a tener que demostrar, porque si no las empresas no les van a querer contratar. Con lo cual, para poner a España en el mundo, lo que tenemos es que formar desde el principio. La pregunta del millón, que es pero nos queda un minuto. ¿No nos va a quitar el trabajo? Yo creo que no. Yo creo que no. Va a quitar algunos trabajos, pero no nos va a quitar el trabajo. No sé, Sonia. Yo estoy de acuerdo también con Elena. Yo creo que es como pensar en no sé, cuando se inventó el automóvil y entonces pues entonces los caballos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, pues habrá otro uso, ¿no? O cuando toda la revolución industrial de las fábricas y la mano de obra, pues al final haremos otro tipo de trabajo, y al final es verdad que todas estas profesiones, y Elena que está en el IE, muchos de los trabajos de nuestros hijos van a ser trabajos que ni siquiera hoy sabemos qué son, qué tipo de trabajos son, pero van a existir. Pues Sonia, Elena, ha sido un verdadero placer, la verdad. Ha sido Reyes apasionante, como siempre. Sí, como siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Gracias. Y nada, os espero aquí más veces para hablar de inteligencia artificial. Ojalá que sí. Gracias.